Bienvenidos a un viaje intrigante y misterioso al corazón del Vaticano. En este video, exploraremos los secretos que han envuelto a esta enigmática institución a lo largo de los siglos. Acompáñenos mientras levantamos el velo de la historia y la intriga que rodean al Vaticano, y recordemos que, si bien estas historias son fascinantes, también son controversiales y debemos abordarlas con respeto y cautela. El secreto de la Basílica de San Pedro. Había algo misterioso en la Basílica de San Pedro que había intrigado a investigadores, historiadores y a aquellos que estaban dispuestos a adentrarse en las profundidades de los secretos del Vaticano. Durante siglos, se habían tejido leyendas sobre pasadizos secretos y cámaras ocultas debajo de la majestuosa basílica en el corazón de Roma. Algunos afirmaban que estos pasadizos llevaban a lugares misteriosos e inexplorados, mientras que otros insistían que eran solo fábulas sin fundamento. Para Luca Moretti, un joven arqueólogo apasionado por la historia del Vaticano, la búsqueda de la verdad detrás del secreto de la Basílica de San Pedro se convirtió en una obsesión. Luca había pasado años investigando en archivos antiguos, estudiando mapas y siguiendo pistas de cualquier rincón del mundo que lo llevaran más cerca de la verdad oculta bajo los imponentes muros de la basílica. Su búsqueda finalmente lo llevó a un manuscrito antiguo encontrado en una biblioteca de Viena. El manuscrito, escrito por un monje en el siglo XV, detallaba una serie de pasajes secretos que conducían a una cámara de conocimiento perdido. Aunque el manuscrito era vago en cuanto a la ubicación exacta de esta cámara, Luca estaba convencido de que tenía la clave para descubrir el secreto que tanto ansiaba. Con la ayuda de su amiga de confianza, Elena, una historiadora y experta en códigos, Luca se dispuso a seguir las pistas descritas en el manuscrito. Su primera parada los llevó a explorar las criptas bajo la basílica, un laberinto de pasillos oscuros y tumbas de papas y santos. Los murmullos de los visitantes que observaban desde arriba parecían alejarse a medida que se sumergían en la penumbra. Siguiendo un mapa antiguo, Luca y Elena se aventuraron más profundo, descendiendo por escaleras de piedra gastadas por el tiempo. Descubrieron inscripciones antiguas en las paredes, símbolos extraños que insinuaban un propósito más profundo detrás de estos pasadizos. Cada giro los acercaba más a la verdad, o eso creían. Después de horas de exploración, llegaron a una puerta de bronce antigua. El manuscrito mencionaba una llave escondida en el relicario de una capilla cercana. Con habilidad, Elena desenterró la llave y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un suspiro de años de soledad. Ante ellos se extendía una vasta cámara subterránea, iluminada por antorchas en las paredes. En el centro, un pedestal sostenía un antiguo libro con tapas de cuero desgastado. Era un libro de conocimiento oculto que había sido custodiado por generaciones de guardianes secretos de la Basílica de San Pedro. Luca y Elena examinaron el libro con reverencia. Sus páginas contenían antiguos secretos, enseñanzas ocultas y mapas de pasadizos que conducían a lugares sagrados y olvidados. Era un tesoro de sabiduría y misterio que habían buscado durante tanto tiempo. La búsqueda del secreto de la Basílica de San Pedro había llegado a su fin, pero su verdadero significado estaba en lo que aprenderían a partir de ese día. El conocimiento antiguo que habían encontrado no solo les proporcionaría respuestas, sino también la responsabilidad de proteger y preservar la historia oculta que yacía bajo las piedras centenarias de la basílica. La historia de Luca y Elena se convirtió en una leyenda por derecho propio, una historia de descubrimiento, perseverancia y el poder de la curiosidad humana. El secreto de la Basílica de San Pedro se mantuvo oculto, pero su influencia se hizo sentir en cada piedra y cada rincón de la majestuosa iglesia que había inspirado a generaciones a buscar la verdad detrás de los muros del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano son un enigma situados bajo tierra, detrás de las sólidas murallas de la Ciudad del Vaticano. Estos archivos contienen una vasta colección de documentos que se remontan a siglos atrás.
Sin embargo, a pesar de su nombre, estos archivos no son realmente secretos en el sentido tradicional, más bien, su acceso es limitado, y solo un número selecto de investigadores tienen permiso para explorarlos. La historia de los archivos secretos del Vaticano se remonta a principios del siglo XV, cuando el Papa Inocencio VIII ordenó que se guardaran los documentos más importantes de la Iglesia en un lugar seguro. Desde entonces, los archivos han crecido hasta convertirse en una asombrosa colección que abarca desde correspondencia papal y de la Iglesia hasta registros históricos, mapas antiguos, tratados diplomáticos y mucho más. Lo que hace que estos archivos sean tan enigmáticos es la limitación en el acceso a su contenido. Durante siglos, solo un selecto grupo de estudiosos e investigadores ha tenido la oportunidad de examinar estos documentos, y en muchos casos, solo después de obtener la aprobación del Vaticano. Esta política de acceso restringido ha alimentado teorías de conspiración y especulaciones sobre lo que podría estar oculto dentro de los archivos. Entre los documentos más famosos y controvertidos que se han guardado en el Vaticano, se encuentra el proceso contra el astrónomo y matemático Galileo Galilei, acusado de herejía por sus ideas sobre el heliocentrismo en el siglo XVII. La correspondencia papal relacionada con este caso se mantuvo en secreto durante siglos antes de ser desclasificada y presentada al público en la década de 20 del siglo pasado. Otro documento intrigante es la bula papal de 1493, conocida como la bula intercaetera, que dividió el mundo entre España y Portugal en lo que luego se convertiría en el Tratado de Tordesillas. Esta bula es un ejemplo de cómo la Iglesia Católica desempeñó un papel en la definición de las áreas de influencia colonial en el Nuevo Mundo. A pesar de estas revelaciones, muchos creen que los archivos contienen secretos aún más profundos y oscuros. Teorías de conspiración sugieren que podrían albergar información sobre eventos históricos cruciales, como el papel de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial o los conflictos políticos internos del Vaticano. Sin embargo, hasta la fecha, gran parte de su contenido permanece sin explorar. Los misterios de la Capilla Sistina. La Capilla Sistina, situada en el corazón del Vaticano, es ampliamente conocida por su belleza artística y su importancia religiosa. Sin embargo, a lo largo de los años, ha sido objeto de especulación y misterio debido a las teorías que sugieren la existencia de símbolos ocultos y mensajes secretos en las obras maestras de arte que adornan sus paredes y techos. La Capilla Sistina fue encargada por el Papa Sisto IV en el siglo XV y su construcción se completó en 1481. Desde entonces, ha servido como lugar de elección para ceremonias religiosas, incluyendo la elección de nuevos papas. Sin embargo, lo que más destaca en la Capilla Sistina son los frescos que decoran sus paredes y el techo. El techo de la Capilla Sistina es famoso por los frescos pintados por el genio renacentista Miguel Ángel. La obra maestra más destacada es el Juicio Final, que cubre el ábside de la capilla y representa la segunda venida de Cristo y el destino final de las almas humanas. A lo largo de los años, muchos han señalado la presencia de figuras en las pinturas que parecen estar ocultando mensajes o símbolos secretos. Una de las teorías más intrigantes es la sugerencia de que Miguel Ángel incorporó simbolismo pagano y cabalístico en sus obras, además de la iconografía cristiana evidente. Los investigadores han identificado figuras que parecen representar a dioses y personajes de la mitología clásica, lo que ha llevado a preguntas sobre las creencias religiosas personales del artista y su intención al incluir estas figuras en una obra religiosa. Otro misterio que rodea a la Capilla Sistina es la posibilidad de que contenga mensajes cifrados relacionados con la alquimia y la masonería. Se han señalado símbolos, como el sol y la luna, que podrían tener significados más profundos de los que aparecen a simple vista. Sin embargo, es importante destacar que estas teorías son controvertidas y no cuentan con el respaldo unánime de la comunidad académica.
El Vaticano ha mantenido una actitud cautelosa frente a estas teorías y ha negado cualquier interpretación que sugiera que las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sistina contienen mensajes secretos o heréticos. Aseguran que las pinturas tienen un propósito religioso claro y que cualquier simbolismo adicional es subjetivo. A pesar de las negaciones del Vaticano, los misterios de la Capilla Sistina continúan intrigando a artistas, historiadores y visitantes de todo el mundo. Estas teorías agregan una capa adicional de intriga y misterio a uno de los tesoros artísticos más venerados de la humanidad, convirtiendo cada visita a la Capilla Sistina en una experiencia aún más enriquecedora y enigmática. Los enigmas de la Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios, una de las organizaciones más misteriosas y poderosas de la Edad Media, ha generado innumerables enigmas y teorías de conspiración a lo largo de los siglos. Fundada en el siglo XII, esta orden de caballeros guerreros cristianos se convirtió en una fuerza formidable durante las cruzadas y amasó una gran riqueza y poder antes de su súbita caída en desgracia. A medida que exploramos los enigmas de los templarios, es importante recordar que gran parte de su historia está envuelta en la niebla del tiempo y la especulación. El tesoro de los templarios. Uno de los mayores misterios que rodean a los templarios es la pregunta sobre qué sucedió con su vasta riqueza después de su disolución. Se sabe que la orden acumuló una gran cantidad de bienes, tierras y tesoros a lo largo de los años. La leyenda sugiere que los templarios pudieron haber escondido parte de su tesoro antes de ser perseguidos y arrestados por el rey Felipe IV de Francia. A lo largo de los años, muchas teorías han surgido sobre la ubicación de este posible tesoro oculto, desde la Tierra Santa hasta Francia e incluso Escocia. Conexiones con la masonería. La relación entre los templarios y la masonería ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Algunos sugieren que los templarios transmitieron secretos y conocimientos a las sociedades secretas posteriores, incluyendo a los masones. Esta teoría ha llevado a la creencia de que los rituales y símbolos de la masonería están relacionados con la herencia templaria. Sin embargo, la evidencia concreta que respalde estas conexiones es escasa. El Santo Grial. La búsqueda del Santo Grial, el cáliz que se cree que fue utilizado por Jesucristo en la Última Cena, ha estado asociada a la Orden de los Templarios. Se ha especulado que los templarios pudieron haber encontrado o custodiado el Grial durante sus expediciones en Tierra Santa. Esta búsqueda del Grial se convirtió en un tema recurrente en la mitología templaria y la literatura artúrica, aunque la verdadera naturaleza del Grial y su relación con los templarios sigue siendo un enigma sin resolver. La acusación de herejía. En 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención y el arresto de los templarios, acusándolos de herejía y otros crímenes. Durante sus interrogatorios, surgieron afirmaciones sobre prácticas secretas y heréticas dentro de la orden, incluyendo la negación de Cristo y la adoración de una figura misteriosa llamada Baphomet. La verdad detrás de estas acusaciones sigue siendo objeto de debate, con algunas teorías que sugieren que fueron fabricadas para justificar la supresión de la orden. Estos enigmas de la Orden de los Templarios continúan capturando la imaginación de la gente en la actualidad. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, su legado perdura como un recordatorio de una época fascinante y misteriosa en la historia medieval europea. Las profecías papales. A lo largo de la historia, han surgido profecías y predicciones en torno al papado y a los eventos relacionados con la Iglesia Católica. Estas profecías, a menudo atribuidas a santos, místicos y visionarios, han generado un misterio duradero y han capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Algunas de estas profecías han sido cumplidas, mientras que otras permanecen sin resolver. Veamos algunas de las más conocidas. La profecía de San Malaquías. La profecía de San Malaquías es una serie de 112 lemas, cada uno de los cuales supuestamente representa a un papa a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el siglo XII hasta la actualidad.
Cada lema está escrito en latín y se refiere a características distintivas del papado de cada papa. Esta profecía ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años. Algunos creen que es una profecía genuina, mientras que otros la consideran una invención posterior. La profecía de San Juan 23. Antes de convertirse en papa, Angelo Giuseppe Rancalli, que más tarde sería conocido como San Juan 23, escribió una profecía en la que se hacía referencia a un pontífice que llevaría el nombre de Juan y que desempeñaría un papel importante en la Iglesia. Años después, Angelo Giuseppe Rancalli fue elegido como Papa Juan XXIII y desempeñó un papel significativo en el Concilio Vaticano II. Esta profecía se ha interpretado como una coincidencia sorprendente. La profecía de San Malaquías y los papas futuros. Dentro de la profecía de San Malaquías, se ha señalado que después del último lema, Petrus Romanes, Pedro el Romano, se predice el fin de la Iglesia o el mundo tal como lo conocemos. Esta profecía ha llevado a especulaciones sobre el destino final de la Iglesia Católica y ha generado teorías apocalípticas. La profecía del Papa Negro. Otra profecía sugiere que un Papa Negro, cuyo nombre y origen son desconocidos, surgirá en un momento de crisis para la Iglesia y jugará un papel significativo en su destino. Aunque esta profecía ha sido objeto de debate, no se ha cumplido hasta la fecha. Es importante destacar que las profecías y predicciones son interpretativas y subjetivas y su veracidad es objeto de debate. La Iglesia Católica no respalda oficialmente estas profecías y las considera con escepticismo. A pesar de esto, las profecías papales continúan siendo un tema de interés para muchas personas y han contribuido a la rica historia de la Iglesia Católica y su papado. El Banco del Vaticano, entre secretos y escándalos. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, IOR, por sus siglas en italiano, ha estado envuelto en una serie de escándalos financieros y secretos a lo largo de su historia. Fundado en 1942, el banco fue creado con el propósito de gestionar las finanzas y activos de la Iglesia Católica. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Banco del Vaticano se convirtió en un punto de controversia y escrutinio. Orígenes y función inicial. El Banco del Vaticano fue fundado durante la Segunda Guerra Mundial bajo el papado de Pío XII. Su propósito principal era gestionar los fondos de la Iglesia, financiar obras de caridad y proporcionar estabilidad financiera a la Ciudad del Vaticano. Durante décadas, cumplió esta función aparentemente sin problemas. Lavado de dinero y escándalos. A partir de la década de 1970, el Banco del Vaticano comenzó a enfrentar acusaciones de lavado de dinero, corrupción y conexiones con actividades financieras ilícitas. Uno de los casos más notorios involucró al banquero italiano Roberto Calvi, quien estaba vinculado al Banco del Vaticano y fue encontrado muerto bajo circunstancias misteriosas en Londres en 1982. Relaciones con instituciones financieras internacionales. El Banco del Vaticano también ha sido objeto de controversia debido a sus relaciones con instituciones financieras internacionales y la inclusión en listas de instituciones de alto riesgo en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto llevó a medidas más estrictas de regulación y transparencia. Reformas y transparencia. En los últimos años, el Vaticano ha trabajado para abordar los problemas en el Banco del Vaticano. El Papa Francisco ha liderado reformas significativas, incluyendo la creación de una nueva entidad, la Autoridad de Información Financiera, AIF, para supervisar y regular las actividades financieras de la Santa Sede. Se han implementado medidas para mejorar la transparencia y prevenir el lavado de dinero. Persistencia de la controversia. A pesar de las reformas, el Banco del Vaticano sigue siendo objeto de controversia y escrutinio. Su historia de escándalos financieros y secretos ha dejado una marca duradera en la reputación financiera de la Iglesia Católica.
En resumen, el Banco del Vaticano ha sido un tema de interés debido a sus problemas financieros y su asociación con escándalos a lo largo de los años. Espero te haya gustado esta historia tanto como a mí. Si tienes algo que agregar, por favor te invito a que dejes tu comentario, me encantaría leerlo. Dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita, eso apoyaría mucho mi trabajo y estaría muy agradecido contigo. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.